Bueno, muchas gracias, señor presidente, senadores y senadoras y colombianos. El Polo Democrático Alternativo, entiendo yo, es el único partido que por decisión de bancada ha decidido votar en contra de este proyecto. Espero tener el tiempo para poder hacer una explicación que no va a ser muy extensa, pero sí poder precisar algunas cosas que darán cuenta de por qué nos estamos oponiendo a este proyecto y que tienen que ver, senadores, con que este es un tema bastante más complejo que como lo han querido presentar. Porque quien haya oído la presentación verá que en buena medida el asunto lo están convirtiendo en un tema de mover unos pesos de un lado y unos pesos para otros y como si eso fuera todo. Y planteada así la cosa, uno podría de pronto decir, bueno, un peso aquí, un peso allá y es una cosa que se puede ver con relativa facilidad. Lo que pasa, senadores y colombianos, es que este debate es mucho más complejo que eso. Quienes algo entendemos de estos asuntos, como sucede con todos aquí, pero quienes lo reflexionen se estarán haciendo desde el principio una pregunta: ¿por qué si la cosa se limita a mover unos pesos de aquí y unos pesos para allá y de pronto a crear un fondo de estabilización, por qué esto lo volvieron una reforma constitucional? ¿Cuál es la necesidad de convertir esto en una reforma constitucional si supuestamente, si la cosa fuera tan simple, había bastado con modificar la ley de regalías, que es una ley que es muy amplia, que inclusive permite crear fondos de estabilización y ese tipo de cosas? Este es el punto, este es el almendrón de este debate, que se ha querido soslayar por parte del gobierno nacional y pienso yo también por los ponentes. ¿De qué se trata este asunto? ¿Qué es lo que hay debajo de la superficie y de una discusión supuestamente sobre la equidad? ¿No hay un cambio en la concepción del articulado de la Constitución? ¿No se trata de romperle, digamos, una vértebra al tipo de cosas que se establecieron en 1991? ¿No se oculta tras de esto la desmedida voracidad centralista del gobierno nacional? ¿No se oculta tras de esto toda la concepción neoliberal de organización de las cosas de forma tal? Un momento, señor. Sí vio por qué es que no me gusta dejar entrar. Perdón, señor vocero. Vea, viceministro Tomás González. ¿Sí ve por qué es que no me gusta dejar entrar a los viceministros aquí? Usted es la prueba reina de por qué es que no voy a dejar entrar más viceministros aquí. Todos los asesores hablando, molestando, en vez de estar aquí juicioso, o allá afuera pueden fumar, hasta jugar fútbol se puede hacer allá. Siga, señor vocero. Entonces les estaba llamando la atención a los colombianos para que se entienda que este es un debate que es bastante más complejo que hacer lo que evidentemente se va a hacer, que es quitarle unas platas importantes a una serie de departamentos y municipios. Antes de explicar cuál es el fondo de este asunto, quiero señalar algunas cosas que a mi juicio son falsas y que aquí se han sostenido alegremente y que están, digamos, en la base de la sustentación del proyecto. Lo primero que quiero decir es que no hay bonanza petrolera, no hay bonanza petrolera. Y espero que ahora que se le dé la oportunidad de intervenir al ministro de Minas, que él nos diga aquí si él considera que va a haber, que si él nos puede certificar mejor las cifras que ha venido dando Planeación Nacional con respecto a lo que va a ocurrir en los próximos años. Que si nos puede certificar los precios del petróleo, pero no digamos los precios del petróleo porque realmente eso no lo podría certificar nadie. Que si nos puede certificar los aumentos en la producción que se están suponiendo en este proyecto. Porque este es un proyecto que está montado suponiendo que va a haber un aumento grande, importante, del orden del 30 hasta el 40 o el 50% en los ingresos, el doble en los ingresos, sustentado en un crecimiento de cerca del 50% en la producción. Y es bueno que los colombianos sepan dos o tres cosas que son importantes con respecto a este tema de la producción. La producción petrolera de este año en Colombia es básicamente igual a la de una década. O sea que hablar por ese lado de bonanza petrolera o de gran crecimiento de la producción cuando tenemos el mismo producto que hace una década ya resulta ser una necedad. Pero cuando se desglosa en detalle de dónde ha salido este incremento de la producción, queda más claro todavía cómo es de endeble ese crecimiento. El crecimiento que hoy tenemos en la producción solo se explica por el incremento en los precios internacionales del petróleo, que han permitido
dos cosas bien importantes. La primera, la entrada en producción de campos como Rubiales, que son campos de crudos pesados, que con precios distintos de los altos que hoy tiene el petróleo, esos campos no entrarían en producción. Y en segundo término, hemos podido subir la producción porque ha habido una producción incremental en ciertos campos viejos como Infantas, en Barranca Bermeja y otros, que también han entrado en operación porque tenemos precios del orden de $80 la libra, luego de dólares el barril. Luego, si llegare a suceder, cosa que es bien probable, que se diera una crisis de la economía mundial y cayeran los precios internacionales del petróleo, no solo sufriríamos una merma importante en los ingresos por la vía de los menores precios, sino que podrían salir de la producción campos de producciones incrementales como los de Barranca Bermeja, y muy seguramente se cerraría Rubiales, que no sería competitivo con precios del orden de 30, 40, 50 dólares el barril. Luego, aquí no hay ninguna certeza con respecto a las cuentas alegres y a los pajaritos de oro que andan haciendo. Pero además, en el incremento en la producción, no solo están suponiendo que lo de Rubiales y que estos otros campos incrementales funcionen bien, senadores, sino que están suponiendo que va a haber hallazgos importantes, nuevos campos, distintos de los crudos pesados y de los campos viejos. Y resulta que en los últimos años las reservas petroleras solo se han incrementado en el 2% por los nuevos hallazgos. No ha habido un campo de importancia descubierto en Colombia en los últimos 20 años. Y podría suceder, cosa que yo lamento, que no aparezca de aquí al 2014 ese dichoso campo. Luego las cuentas resultan ser, me excusan la palabra, pajarilla. No hay cómo sustentarlas, no hay cómo demostrarlas. Se están haciendo unas cuentas por completo alegres, por lo menos al día de hoy. El día de mañana podría suceder otra cosa, pero en las cuentas de hoy no hay cómo sustentar esos aumentos en la producción. Y le pediría al señor ministro que ahora, después de mí, me contradiga si es del caso y me diga que el ministerio puede certificar que los nuevos hallazgos van a ser de las proporciones que aparecen en los supuestos que está haciendo Planeación Nacional. De otra parte, en este asunto del tema de las regalías, las cifras del gobierno resultan ser manipulables, o manipuladas no solo por esto que acabo de explicar, sino por otra consideración. Si ustedes cogen los cuadros que ha repartido Planeación Nacional, aparece el nombre de un departamento y aparece al final la plata nueva que supuestamente le va a llegar a ese departamento. Y aparentemente es así, y las cuentas alegres las estarán haciendo los gobernadores y los alcaldes. Pero cuando yo desagrego cuidadosamente cómo es lo de las cuentas, verán que ahí hay una astucia. ¿Por qué? Porque esas cuentas está incluido el 100% de los recursos de las regalías, como si les fueran a llegar directamente a los departamentos de Colombia, y no les van a llegar, porque hay que descontar el 10% del fondo de ahorro pensional, hay que descontar el 10% o menos de la plata que se dice que es para ciencia y tecnología, y habría que descontar, senadores, también por lo menos un 30% del fondo de ahorro y estabilización que tiene que ver con la revaluación. Luego, la plata supuesta que le va a llegar a Antioquia o a cualquier departamento, miren cómo puede terminar siendo, por cuenta de la cantidad de petróleo y de los precios, puede ser la mitad de lo que está apareciendo, y por cuenta de lo que van a dejar guardado o gastado en otras cosas, la mitad de esa mitad. Yo llamaría al gobierno nacional a que seamos serios con estos asuntos y no se presenten las cosas de una manera habilidosa para pintarles pajaritos de oro a las regiones de Colombia y poner a los departamentos a que se movilicen en contra de sus vecinos con el cuento de que es que ahora sí les van a llegar unas sumas inmensas de dinero. Yo lamento que esto sea así, pero esta es la realidad, y esta es la realidad con la que hay que hacer verdaderamente las cuentas, porque o si no, repito, se está manipulando a la opinión pública y se están presentando las cosas como no son. Alguien me dirá ahora, no, senadores, que algún día la plata del Fondo de Ahorro y Estabilización le va a terminar llegando a las regiones. Supongamos que sí, pero es algún día, cuando hayan caído los ingresos por regalías de Colombia, porque para eso es que se construye ese fondo. Luego resulta falsa la matemática que se está empleando en estas cuentas para sustentar este proyecto. También es falso decir que toda la plata, decir o insinuar, porque aquí unas cosas se dicen y otras se insinúan de manera habilidosa.
También es falso decir o insinuar que hoy por hoy toda la plata de las regalías son regalías directas y les llegan a los departamentos productores de hidrocarburos o de minería. No es cierto. El Fondo Nacional de Regalías, las regalías indirectas, mejor, que es todavía más amplio el concepto, incluía lo que tiene que ver con puertos y zonas especiales, concentran el 40% de los recursos, señor presidente. O sea que el 60% es lo que serían las regalías directas, que son las de los municipios y los departamentos productores. Entonces, señalar alegremente que esto que yo estoy diciendo no es cierto, o suponer que no es cierto, constituye también una falsedad. O sea que en el mejor de los casos, si absolutamente toda la plata que hoy le llega a los departamentos productores se les expropiara al 100% y se repartiera en el resto de la nación, el famoso cuento de la mermelada en la tostada equivaldría apenas al 60% del total de las regalías y no al 100% como lo están dando a entender, porque, repito, el concepto de regalías directas quiere decir que son los municipios y departamentos productores, y el de indirectas, que es el 40%, que es la plata que maneja el Fondo Nacional de Regalías, que maneja el gobierno nacional, no los municipios ni los departamentos, es de ese porcentaje que ya les he venido mencionando. También constituye una manipulación, y además yo pienso que es una manipulación infame que yo quiero rechazar de manera enfática, y que en parte por eso expresa la indignación de estos compatriotas que esta tarde se indignaron en las barras y que en mala hora fueron desalojados del Senado de la República. Y de paso digo, ¿de dónde salió el cuento de que un ciudadano no puede dar un grito o hacer un aplauso? Pues, ¿de dónde tanta historia para tanta cosa cuando vemos que aquí los ministros y los viceministros hacen y deshacen y atentan, digamos, contra la dignidad del establecimiento de tantas maneras? Pero lo que esos compatriotas en parte expresan en su indignación es que han simplificado el debate de una manera grosera que yo quiero rechazar, con el cuento de que es que este es un debate entre los honrados y los eficientes que están de acuerdo con el proyecto, pulquérrimos todos, de cuello blanco, impecables, contra un poco de pillos de las regiones y que en el mejor de los casos, si no son pillos, son ineficientes. Yo quiero rechazar esa idea. Quiero rechazar esa idea primero porque no es cierta, segundo porque va del debate y tercero porque digamos que la verdad verdadera en Colombia es que donde más plata se roban es donde más plata hay, o sea, del presupuesto nacional. El SAR Anticorrupción dice que en Colombia se pierden 4 billones de pesos al año en la contratación pública nacional, 4 billones, o sea, casi que la misma plata que el total de las regalías. Y en la ineficiencia demos un solo ejemplo, podría dar muchos más ejemplos. Demos un solo ejemplo. El ejemplo que dice que hoy del Fondo Nacional de Regalías al 31 de diciembre del año pasado se quedaron guardados 4 billones de pesos, billones con B, que Planeación Nacional, el Gobierno Nacional, los supuestos depositarios de la eficiencia no fueron capaces de gastarse por una u otra razón, mientras inculpaban a la gente de los municipios y los departamentos como los responsables de su ineficiencia.